En esta oportunidad, junto con mis compañeros Obed Duque, María Paula Sequeda, Delia Santana, Juan Restrepo y mi persona Adriana Delgado, les hablaremos sobre la modalidad de la conducta culposa. Primero que todo, cuando en derecho penal se habla sobre la modalidad de la conducta, nos encontramos que estas pueden ser en tres tipos: tipo doloso, tipo culposo y tipo preterintencional. El delito doloso. Un delito doloso consiste en llevar a cabo una acción antijurídica. ¿Qué quiere decir esto? Son dolosos aquellos delitos que se cometen a conciencia, siendo el autor completamente consciente de la acción que se llevó a cabo. Los delitos dolosos se clasifican en tres tipos: delito doloso de primer grado, delito doloso de segundo grado y delito doloso eventual. El delito culposo. Bueno, es importante según el artículo 21 del Código Penal, que dice que la culpa y la preterintención solo son punibles en los casos expresamente señalados por la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que solo aquellas conductas típicas que aparezcan textualmente en el Código Penal como culposas aceptan esta modalidad de la conducta. Un ejemplo claro serían los accidentes de tránsito que ocurren a diario en las vías del país. Pasando al delito preterintencional, hay que tener en cuenta que preterintención significa más allá de la intención. Cuando el agente dirige su voluntad hacia un determinado resultado típico y se produce uno más graves. Un ejemplo claro sería el que actuando con dolo de lesionar a otro le causa imprudentemente la muerte. Hola, mi nombre es Juan Alfonso Restrepo y vengo a hablarles sobre el deber de cuidado. El deber de cuidado hace referencia a que el ordenamiento jurídico exige un concreto cuidado en situaciones de riesgo. ¿Esto con qué? Con el objetivo de proteger ya sea bienes o la humanidad de un sujeto. Doctrinalmente se establece que hay una obligación de conocer los posibles riesgos y unas medidas de precaución. La realización de una conducta contraria a la normativa supone una cierta peligrosidad y queda determinada como contraria a derecho o a deber. En pocas palabras, como su nombre lo dice, el deber de cuidado es tener ese cuidado cotidiano para no violar los derechos o los deberes de las demás personas. A continuación les traigo dos casos donde se viola el deber de cuidado. Caso del dentista. Un dentista administra anestesia total a una señora sin realizar los exámenes pertinentes por un internista. Máxime cuando la señora le había comunicado que padecía del corazón. La señora muere de paro cardíaco por la anestesia. En el examen por el internista no se hubiera descubierto la lesión y solo se hubiera conseguido retrasar la muerte por unos días. Aquí vemos claramente que el dentista violó el deber de cuidado, ya que pues él debía tener esas medidas de precaución o debía conocer los posibles riesgos de no realizarle los exámenes a la señora con el internista. Estamos aquí en otro caso que sería el caso del contratista de obras. Un contratista de obras pone unas vallas en la calzada sin esperar permiso reglamentario. Días posteriores, un motorista choca contra las vallas y muere. Si hubiera esperado el contratista de obras tener el permiso para poner las vallas, hubiera tardado una semana y no se hubiera producido el accidente. ¿Violó el deber de cuidado? Claro que sí, porque no tuvo y no valoró esos posibles riesgos de poner las vallas. Gracias. Mi nombre es Delia Joela Santana Suárez, espero que se encuentren muy bien. Soy estudiante de tercer semestre de Derecho y hoy les vengo a hablar sobre los tipos de culpa. Existen dos tipos de culpa, la culpa de representación y la culpa sin representación. Se da cuando el sujeto se presenta como posible resultado, sin embargo cree que no pasará. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Les voy a dar un ejemplo muy claro. Por ejemplo, cuando vemos que en muchas ocasiones se presenta
un accidente automovilístico y la persona que causa este accidente va en estado de embriaguez. ¿Esto qué pasa? Que la persona cree que no pasará, pero sin embargo no podemos pensar que va a haber otro resultado si cuando estamos tomando revolvemos, como dicen por ahí, el alcohol con el combustible. Por segundo, les voy a hablar de la culpa sin representación. Esta se da cuando una persona no se representa ni piensa que sucederá un resultado típico. Asimismo no se representan. Esto pasa cuando, un ejemplo muy claro es cuando vemos que un médico va a hacer una operación y por no utilizar los utensilios esterilizados le causa un daño a su paciente o el paciente puede agravarse la operación o algo así. Esto sucede porque el médico no sabía que los utensilios no estaban esterilizados. El deber de cuidado es con el que se debe cumplir el sujeto activo para que se acredite la culpa. Elementos generadores de la culpa. Son 4 elementos y estos son: el primero de ellos es la negligencia, que es la omisión de diligencia o cuidado contrario al deber de atención que tienen que presentar las personas en relación a las normas de convivencia social. Ejemplo, actúa con negligencia quien deja un arma cargada donde hay niños, sabiendo los resultados atroces que esto puede traer. Segundo, la imprudencia. Es el actuar con precipitación, ligereza, sin cálculo, sin precaución alguna. Un ejemplo de ello sería que actúa con imprudencia quien conduce un vehículo con exceso de velocidad, sabiendo el peligro que esto trae. Tercero, la impericia. Es la falta o la insuficiencia de conocimiento sobre una actividad, arte o profesión. Es la incapacidad técnica para el ejercicio de una función determinada. Podemos decir que actúa con impericia quien conduce un vehículo sin tomar sus clases de conducción o tener una licencia. Cuarto generador de la culpa, el incumplimiento de normas legales. Este generador de la culpa se presenta siempre que el hecho antijurídico no querido por el autor haya sido el resultado de una violación de un mandato legal creado precisamente para prevenir tales acontecimientos. Cuando hablamos de normas o mandatos legales, estamos tomando el concepto de ley en general. Por consiguiente, son leyes para estos efectos, no solo las que emanan del Congreso, sino también los decretos del Ejecutivo, las ordenanzas departamentales, los acuerdos municipales y los reglamentos. Mi nombre es Obed Duque y les voy a hablar de la estructura de la culpa. La culpabilidad está estructurada por 3 elementos principales que se tienen que dar simultáneamente para que el sujeto sea culpable. El primero es la imputabilidad, que es la capacidad de conocer lo injusto del actuar, así como de reconocer también las posibilidades de actuar de otra manera. También está la conciencia de antijuricidad, que es la posibilidad de comprender lo injusto del acto en concreto. También está la exigibilidad de actuar de forma diferente, que es la posibilidad de autodeterminarse conforme al derecho en el caso concreto. La estructura de la culpa también consiste en otras partes, que la primera es una conducta violatoria del deber objetivo de cuidado. De acuerdo con el pronunciamiento en materia de imputación al tipo subjetivo y como modalidad de la conducta punible, la doctrina ha sostenido que la culpa se caracteriza como la infracción del deber objetivo de cuidado, necesario para la vida en relación social, y esto está contemplado en el artículo 23 del Código Penal. También está la existencia de un resultado previsible. De ahí sigue que debe estar expresamente señalado en el Código Penal como culposo. Y también debe existir un nexo causal entre la falta al deber objetivo de cuidado y el resultado típico. Es decir, el resultado típico, la vulneración al bien jurídico, debe prevenir única y exclusivamente de la acción que violó al deber objetivo de cuidado.